profesora. Gracias, profe. Yo sí doy fe del profesionalismo suyo, profe, porque aquellas chicas, no sé si todavía le escriben de hace 2 años, un año, pero hay muchas chicas que ya están pisando las puertas de la universidad, trabajando. Nosotros tenemos convenios acá donde los alumnos ya pueden, ya van prácticamente a hacer la primera práctica. Ya van a hacer la primera práctica y el hecho de que hagan la primera práctica pues les va a ayudar muchísimo. Ellos se van graduando como en junio. Tengo a Daniel pertenece a asistencia administrativa, pero él va a estar en esta clase disfrutando hoy porque la profe no ha llegado. La profe no pudo ingresar hoy. Entonces, profe, quiero darle la bienvenida oficialmente a nuestra institución. Gracias por aceptar trabajar con nosotros. Gracias por estar aquí. Y pues, esta siempre va a ser su casa. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos. Buenas noches para los estudiantes que en este momento están escuchando. Me alegra mucho. Bueno, como sabemos, hoy en día la parte virtual es esencial. El estudio hoy en día es prácticamente todo virtual, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay que tener presente, poner mucho cuidado, motivarnos bastante por aprender, porque pues no es solamente, sabemos que muchos trabajamos, algunos trabajan, estudian al mismo tiempo, pero entonces pues tratar de interactuar, que es lo más chévere en una clase, preguntar. Bueno, mi nombre es Andrea Carreño, soy psicóloga, especialista en desarrollo integral en la primera infancia. Con el profe Hugo empezamos con los técnicos en atención a la primera infancia. Me motivé y seguí con mi especialización. El profe Hugo siguió todo el proceso, entonces muy contenta por esto. Bueno. Profe, disculpe, o sea que usted se motivó a estudiar atención a la primera infancia precisamente sí. por cuando comenzó con nosotros. Sí, me gustó y seguí trabajando con primera infancia. Ahorita en este momento tengo mi consultorio y sigo trabajando con todo lo que es primera infancia. Entonces me enfoqué más en eso. Super. Y bueno, entonces la idea es, hoy vamos a presentar el primer módulo. Vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Vamos a tener un poquito más de conocimiento. Y a medida que va pasando ya en la siguiente clase, que estoy revisando el módulo, entonces ya podemos ir más profundo hacia los temas que están dentro del módulo, ¿listo? Entonces, profe, voy a compartir la pantalla. Ya tienes, profe, ahí para compartir, creo. Eso, me dices si lo ya están viendo. Empezó a compartir. Perfecto, aquí está perfecto. Listo. Profe, le tomas un pantallazo para que me lo envíes ahorita. Ya se lo prometo. Ah, bueno. Ok. Bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre la psicología del desarrollo infantil. No sé si alguien tiene conocimiento sobre qué es la psicología, cuál es su importancia, si alguien quiere hablar un poco, 1 minuto, 2 minuticos, yo los escucho. De los que están presentes en la clase. ¿Ninguno? ¿Están hoy tímidos? No te escucho. ¿Me está hablando Karen? Sí, profe. Sabiendo que pues no opino porque pues todavía no conozco muy bien el tema, no sé, pero sí me gustaría saber de qué se trata. Bueno, perfecto. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la psicología, la importancia de la salud mental para el ser humano y para el desarrollo infantil. Entonces vamos a empezar con la primera diapositiva. Si se me va un poquito la cámara, como que va y vuelve nuevamente. Entonces, me disculpa, no espera como acá. Listo. En estas clases, vamos a ver un módulo
que se llama Desarrollo Infantil, Psicología en el Desarrollo Infantil. Dentro de este módulo vamos a manejar 4 unidades que bueno, la de hoy vamos a hablar un poco sobre la unidad 1, que es el desarrollo filogenético. El desarrollo infantil es el campo aplicado de la psicología como ciencia y se aborda desde 2 sentidos. El primero es el filogenético, cómo ha cambiado una especie a lo largo del tiempo y cómo se puede relacionar con otras especies dentro del árbol de la evaluación. Y el otro que vamos a manejar es el ontogenético. Es un concepto que se aplica a los organismos. Es el desarrollo de un organismo desde la fecundación para la función de los gametos masculino y femenino, para la formación de un cigoto durante la reproducción sexual hasta su senescencia, pasando por la fase adulta. Podemos decir que es un proceso evolutivo del individuo dentro de una especie, evolución física, emocional, social, cognitivo a lo largo de su ciclo vital. Voy a leerles un poco y ahorita les voy explicando poco a poco. Dentro de esta metodología es importante reconocer cuáles son los estilos de aprendizaje. Cada lectura es un diálogo reflexivo, activa los sentidos, las emociones, pensamientos y moviliza a la exploración y el reconocimiento de nuevos saberes. Espérenme un momentico. Espérame un momentico, profe, que por acá se me va como a bloquear lo de la cámara. Hola, profe. Pero si es por la cámara, la estamos viendo. Yo la estoy viendo. Sí, sino que me aparece, acá me avisa. Ah, ok. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señora. Profe, Sí, señora. Bueno, seguimos. ¿Y están mirando las diapositivas? Sí, sí, señora. Listo. Seguimos. Desarrollo temático, orígenes de la psicología de desarrollo ontogenético. En el caso del desarrollo infantil, se han tenido que sistematizar a partir de la observación, la experimentación y la generalización, donde se ha construido teorías que han aportado en el conocimiento científico y el desarrollo humano. Se ha abordado el estudio de la primera infancia con nuevas formas de comprender su desarrollo y sus habilidades de manera simultánea desde el vientre de la madre, donde se establece el entorno social y cultural. La metodología que se va a manejar igual en esta unidad 1, en este módulo principalmente, busca incentivar procesos cognitivos como la memoria, el análisis, porque aquí se puede comprender cómo cada teoría ha aportado al desarrollo infantil. Más adelante vamos a mirar cuáles son las teorías que se abordan desde el desarrollo infantil. Evolución histórica de las teorías del desarrollo humano. El desarrollo de la teoría evolutiva puede retomarse del periodo comprendido entre el siglo XVIII y el siglo XVII. Autores. Vamos a hablar ahorita un poco de los autores. Desde el siglo XIX y el siglo XX, diversos teóricos que con sus aportes contribuyeron a explicar y comprender la importancia que tienen los diferentes momentos del desarrollo humano. Uno de los autores importantes dentro de la psicología, encontramos a Sigmund Freud, que él es el autor de la psicología psicoanalítica. Más adelante vamos a hablar un poco sobre estos autores y lo que nos quiere demostrar en cada una de sus teorías.
Dentro de las teorías de Sigmund Freud, una de las más importantes fueron las del consciente, las del preconsciente y la del inconsciente. Dentro del inconsciente podemos encontrar todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros enfoques actuales. Todo lo que en el momento podemos pensar, sentir y decir. Dentro del preconsciente, a veces llamado el subconsciente, es el hogar de todo lo que podemos recuperar de nuestra memoria. Y el inconsciente es el nivel más profundo de nuestras mentes, que reside un repositorio de los procesos que impulsan nuestros comportamientos, incluidos los deseos primitivos e instintivos. Esta teoría es muy importante porque él habla bastante del inconsciente. El inconsciente es todo lo negativo prácticamente, todo lo que nos hace pensar, todo lo que nos hace querer hacer de forma negativa. Entonces más adelante les voy a explicar todo lo que ese autor nos quería enseñar sobre el inconsciente, que es una de las teorías más importantes para la psicología. Y dentro de ese autor también se habla de las 5 etapas psicosexuales del desarrollo. No sé si alguno ha escuchado sobre estas 5 etapas. No, profe. ¿Ninguno? Bueno. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, les voy como a explicar un poquito sobre los autores y ya más adelante con más profundidad van entendiendo de qué se trata. Una de las 5 etapas psicosexuales sería la primera etapa, cuando hablamos de la etapa oral, es donde el niño busca el placer de la boca, un ejemplo, la succión. La segunda etapa es la anal, donde el niño busca el placer en el ano. Un ejemplo, retener y expulsar las heces. La tercera etapa, fálica, es donde el niño busca el placer del pene o el clítoris. Ejemplo, la masturbación, que en esa edad más o menos es 8, 9, 10 años. La cuarta etapa es la latente, es donde el niño tiene poca o ninguna motivación sexual. En esa etapa, el niño simplemente tiene el deseo de jugar, estar con sus amiguitos, otra etapa diferente. Y la quinta etapa es la genital, es donde el niño busca el placer, ejemplo, las relaciones sexuales, que esta ya viene de una edad más madura. Entonces, más adelante vamos a explicar cuáles eran esas 5 etapas psicosexuales y cómo las manejaba, cómo las explicaba el autor Simón. Luego vamos a hablar sobre Erickson, que es otro autor importante para la psicología. Él nos explicaba las 8 etapas en el desarrollo humano, que dentro de ellas vamos a trabajar. La primera es la confianza básica y la desconfianza básica, que esa entra desde 0 a 1 año de edad. Dentro de ellas, el recién nacido establece una relación de dependencia, especialmente con su madre. En ella encuentra la satisfacción plena de sus necesidades, donde estos cuidados garantizan el aprendizaje y el desarrollo de la confianza del niño. A medida que sus sentidos van evolucionando, el bebé reconocerá su entorno como familiar. Se aventurará y su primer logro será no experimentar ansiedad en ausencia de la madre. La segunda sería autonomía versus vergüenza y duda. Dentro de esa edad vamos a estar dentro de 1 a 3 años. Los niños necesitan lograr el equilibrio justo entre la autonomía y el control externo. Es por ello que está conformado por los terribles 2 años, que no es más que una manifestación de su necesidad de autonomía, la cual es adquirida gracias a la maduración del niño y su capacidad para desplazarse de un sitio a otro. Dentro de esta etapa podemos ver cómo el niño empieza a pegar, a llorar, empieza a desear, empieza a adquirir su lenguaje, por lo tanto necesitará suficiente control
por parte de los adultos. La tercera sería la iniciativa versus la culpa. Esta va de los niños de 3 a 6 años. Si hay algo que un niño distingue en esta etapa iniciativa, es el juego. Más adelante vamos a hablar un poco sobre la importancia del juego en el desarrollo de los niños. Dentro de estos juegos descubre los roles más significativos para él y los representa. Los niños por medio del juego identifican y proyectan su rol en el mundo. La iniciativa de esa edad consiste en la planificación de ese rol social que actúa en ese sentido. Cuarto, la industriosidad versus inferioridad. Esta va desde los 6 años hasta la adolescencia. Durante este lapso, el niño tiene una vida escolar independientemente de que se sienta a gusto o insatisfecho. El niño empieza a obtener reconocimiento por lo que hace en ese nuevo entorno. Esa disposición de adquirir nuevos conocimientos y habilidades de otra manera se vuelve algo productivo. Se trata de una etapa muy decisiva desde el punto social, puesto que la industria implica hacer cosas junto a los demás y con ellos, por tanto, el niño desarrolla su primer sentido de la división del trabajo y de la oportunidad diferencial. La quinta etapa es la identidad versus la confusión del rol durante la adolescencia. En este periodo podemos caracterizar o poner en duda todo aquello en lo que se confiaba. Es decir, los conocimientos, las habilidades, las experiencias adquiridas, todo ello debido a los cambios biológicos que sufre el cuerpo y la crisis de personalidad que esto genera. A los adolescentes les preocupa la imagen que los demás tengan de ellos y libran batallas constantes entre lo que se ha sido hasta ahora y lo que será en el futuro cercano. Es muy importante, y a mí me gusta hablar un poco sobre la adolescencia, y dentro de ella, para nosotros que somos padres de familia y que tienen niños pequeñitos, mantener una buena relación con nuestros hijos para que en estos momentos, cuando ellos sean adolescentes, no empiecen a sufrir enfermedades mentales como el estrés, la ansiedad, la depresión. Y algo muy importante sobre la adolescencia es la influencia. Hay que enseñarle a nuestros hijos a no dejarse influenciar de tal forma que cuando empiecen a vivir cosas diferentes no se dejen llevar por los demás, porque es ahí donde empezamos a fallar y empiezan los problemas. Entonces, el tema de la adolescencia y de la infancia es muy importante. Ahora recuerden que los primeros 3 años de vida del niño es donde el niño recoge toda esa información que ellos llevan y desarrollan el 80% de su cerebro. Entonces, lo que nosotros hagamos de los primeros 3 años, lo que podemos enseñarles a nuestros hijos, lo que ellos puedan adquirir con nosotros, la mayoría lo van a recoger a esa edad. Entonces, tener en cuenta, más adelante vamos a hablar un poco sobre eso, pero ahí se los voy diciendo para que lo tengan en cuenta. El sexto es la intimidad y el aislamiento. Es el momento que el joven adulto está en capacidad de establecer compromisos laborales, sentimentales, políticos, profesionales, sacrificando algo a cambio. Si por temor este joven adulto no logra establecer este tipo de vínculos con el mundo, el peligro subyacente será el aislamiento. Entonces, tener en cuenta que desde la infancia y la adolescencia hay que enseñarle a nuestros hijos a ser independientes. Cuando nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos a ser dependientes, entonces siempre van a depender cuando ellos quieran hacer algo. No van a tomar iniciativas, no van a lograr hacer algo cuando sean adultos,
porque siempre dependieron de lo que los demás piensan, de lo que quieren hacer. Entonces siempre están preguntando como su punto de vista para poder lograr hacer algo. Entonces, importante siempre enseñarle a nuestros hijos a ser independientes, perdón. La séptima es la generatividad y el estancamiento. Para el autor Erikson se refiere a la generatividad como el deseo de la edad madura de fundar y guiar las nuevas generaciones. Cuando eso no se produce, comienza un proceso de estancamiento personal que está ligado a la sensación de no trascender, de no tener ningún tipo de incidencia en lo porvenir. Solo cuando las personas se han enfrentado tanto a las derrotas como a los triunfos, han podido procrear o generar ideas y les han dedicado tiempo y cuidado. Se puede decir que han madurado gradualmente, que han alcanzado una experiencia de plenitud. Muy importante ese punto. Integridad y desesperación. Esta es la última edad de la vida y puede ser una etapa serena o llena de inquietud. Todo depende de cómo se hayan resuelto las edades anteriores. Una persona de edad avanzada debería estar en la capacidad de formular una valoración sabia en su época, en la que primen el reconocimiento de lo real y la comprensión del mundo. Esta sería la teoría de las 8 etapas del desarrollo del ciclo vital. Me dicen, por favor, si ya están mirando mi cámara o todavía no se ha activado. Hola. No, profe, solamente se ve en la diapositiva, su cámara está apagada. Gracias, entonces. De pronto ahorita vuelve y se conecta porque me está fallando. Bueno, pero entonces voy a seguir. Otro de los autores importantes en la psicología es Piaget. Él es muy conocido por la teoría cognitiva, evolutiva y funda los principios de los estudios del desarrollo infantil. Piaget influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Antes que propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos pasivos, plasmados y moldeados por el ambiente. Piaget nos enseñó que se comporta como pequeños científicos que tratan de interpretar el mundo. Tiene su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. Se forman representaciones mentales y así operan e inciden en él, de modo que sea una interacción recíproca. Los niños buscan activamente el conocimiento a través de sus interacciones con el ambiente, que poseen su propia lógica y medios de conocer que evoluciona con el tiempo. Para Piaget, que es uno de los teóricos del constructivismo en psicología, pensaba que los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente, usando lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos. La investigación de Piaget se centró fundamentalmente en la forma en que adquieren el conocimiento al ir desarrollándose. En otras palabras, no le interesaba tanto lo que conoce el niño, sino cómo piensa en los problemas y en las soluciones. Estaba convencido de que el desarrollo cognitivo supone cambios en la capacidad del niño para razonar sobre su mundo. Hoy vamos a hablar un poco de los autores, de lo que ellos nos querían demostrar en cada una de sus teorías, y ya más adelante nos vamos a enfocar un poco más y conocer cada una de estas teorías. Más adelante vamos a conocer las etapas de la teoría del desarrollo cognitivo, que eran 4 etapas en diferentes edades y cada una con sus características. La primera es la sensoriomotora del niño activo, la preoperacional del niño intuitivo
y las operaciones concretas, el niño práctico, operaciones formales, el niño reflexivo. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de esto. Los siguientes autores, muy importantes también para la psicología, era Watson y Skinner, donde postularon los principios del conductismo. La teoría conductista es la perfección de los estudios hechos por Watson de parte del psicólogo y filósofo estadounidense. Él se encargó de agregar a lo ya descubierto por sus antecesores el factor del condicionamiento operante. Este último terminó y ese lo vamos a explicar ahora más adelante. Una de las teorías importantes de Skinner o de la teoría conductista era el condicionamiento operante, el principio del refuerzo y la recompensa como concepto dentro de la psicología. Bueno, les voy a explicar acá un poco sobre las teorías o lo que ellos querían explicar sobre el condicionamiento de la teoría conductista. El condicionamiento como una manera en la que aprendes por medio de estímulos que pueden ser placenteros o no. Eso, como ya habrás notado, por ejemplo, de antes, se explica que el conductismo y su perspectiva teoría existen a día de hoy dos tipos de condicionamientos, el clásico y el operante. Más adelante, para que tengan un poco más de conocimiento sobre esta teoría, les voy a mostrar el experimento que ellos hicieron para enseñar de una mejor forma o que las personas entendieran qué era lo que ellos querían explicar con esa teoría. Y es un experimento dentro de una jaula con una rata donde van a explicar de qué se trataba el condicionamiento clásico y el operante. Entonces más adelante les voy a mostrar cuál fue el experimento y qué querían demostrar con este. El condicionamiento clásico viene de la mano de dos figuras que ya te explicaremos más adelante. Este tipo de condicionamiento es un procedimiento que busca generar una respuesta en un animal o a veces en personas. Cuando ellos empezaron con esos experimentos, primero empezaron a realizarlo con personas, pero luego, de una mejor forma y para explicarlo, empezaron a realizarlo con animales, con ratas y con perros, con gatos, si no estoy mal, y con loros. Esto buscaba demostrar que la mente humana se podía observar, medir e incluso modificar por medio de la conducta. Y el condicionamiento operante entra en juego con otros factores como la conducta, el estímulo y el refuerzo. Un ejemplo, como venía hablándoles, era la misma de la caja de Skinner, que es de la rata, donde aprende cuando toca el botón y recibe una recompensa, y esa se vuelve un refuerzo positivo y negativo. Pero pues, como les digo, más adelante les voy a explicar muy bien para que lo entiendan. Skinner también quería demostrar o quería explicar cómo favorecía en esta teoría el refuerzo positivo y el negativo, que hasta la fecha muchos de nosotros como padres lo utilizamos. Ya les voy a explicar por qué. El conductismo se centra en la medición de los comportamientos. Todo se analiza y estudia donde existen refuerzos, estímulos que entran en juego en esos procesos y sobre todo en el condicionamiento operante. El refuerzo positivo es una recompensa a modo de premio que satisface una necesidad inmediata y es placentera. Muchos de nosotros como padres utilizamos bastante el refuerzo positivo y el negativo. Un ejemplo de refuerzo positivo, por ejemplo, es si tú mañana realizas la evaluación y te sacas un 5, vamos a comer helado. Entonces, ese refuerzo positivo hace que el niño
se motive un poco más para estudiar, para poder adquirir su helado, ¿cierto? Y el refuerzo negativo son los estímulos que producen desagrado, incomodidad e incluso dolor. Entonces, si tú mañana realizas la evaluación y te sacas un 1, te voy a castigar, te voy a dar un correazo. Eso es un refuerzo negativo que hasta la fecha lo utilizamos. A ver si ya aparece. ¿Ahora sí aparezco? Sí, ahora sí, profe. Listo. Bueno, algo muy importante sobre las teorías es que todas las teorías de los autores son importantes, todos tienen una explicación, todos tienen algo importante para decirnos y para expresarnos. Otro autor importante que me gusta bastante es Uriel Bronfenbrenner, que es un poquito complicado de decir. Este autor permite abordar el enfoque ecológico y los sistemas. Él nos explica dentro de su teoría cómo es el contexto donde nosotros vivimos y dentro de este hay 6 sistemas donde nos va a explicar cada uno de qué se trata. Entonces, cada uno de estos sistemas nos va a explicar la manera como nosotros interactuamos en el medio ambiente, cómo podemos interactuar con las personas en el colegio, con nuestros padres, como la familia, y cómo en la parte ecológica, la parte del contexto ambiental, cómo afecta de cierta forma el desarrollo de los niños. Entonces vamos a hablar acá un poco de esta teoría. Esta teoría define un sistema ambiental basado en el desarrollo de los individuos a través de los diferentes ambientes en los que mueve e influyen consecuentemente sus cambios y desarrollo cognitivo, moral y relacional. Él viene con cinco microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y el cronosistema. Vamos a ver cómo estos sistemas influyen en el desarrollo de nuestros niños o en el desarrollo de cada uno. El microsistema es el nivel más cercano al menor y estaría constituido por los padres, la familia y la escuela. La relación entre este y el desarrollo del niño es más que evidente. Por ejemplo, las creencias de los padres van a afectar de manera directa a cómo acabará siendo esto. La familia tiene un papel central en el desarrollo emocional y la escuela es la socialización, pero no son excluyentes. Todos se relacionan y aportan en mayor o menor medida. Esta relación es bidireccional, es decir, la forma en la que se comparte el niño también va a influir en el entorno en el que cada uno vive. La primera educación, la primera escuela que nuestros niños tienen son los padres de familia. No solo es llevar a nuestros niños al colegio, dejarlos allá, a que les enseñen, no. Sus principios, sus Profe, valores. una pregunta. Sí, señora. Como usted estaba diciendo, como ahí en la parte donde los padres tienen diferentes religiones, diferentes formas de Creencias. pensar, creencias, exactamente. Entonces, cuando uno le dice, por ejemplo, bueno, vamos a celebrar la Navidad, que hoy vamos a finalizar año, y me dice de repente un niño, no, es que mi papá no creen en eso porque ellos son cristianos o tienen otro tipo de religión que dice, no, ellos no creen en santos ni nada de esas cosas. Entonces,
otros sí, otros no. Entonces, ¿cómo uno maneja esta situación delante de los padres? Bueno, el problema es que todo va en la creencia desde o sea, la familia. Si, por ejemplo, nuestros padres son cristianos, es esa ideología que viene desde los padres, es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Sí, y lo que pasa es que, como ustedes ven, hoy en día existen diferentes religiones, Y ¿sí? diferentes costumbres, sí, claro. Diferentes costumbres, diferentes creencias. Entonces, todo se basa en cómo nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Por ejemplo, en Claro, la pero, o parte, sea, como nosotros como profesores le decimos eso a los padres para que ellos entiendan de que pues es algo pues que se hace en el colegio y no afecta en el niño, cosas así, o el niño pregunta otras cosas, como el papá cree otra cosa, el colegio otra, para no crearle esa emoción al niño así, ese impacto así, que no lo vea natural. bueno, hoy en día eso es muy complicado porque, como te digo, esa ideología va adquirida en cada uno de sus padres y, por ejemplo, no sé si ustedes ya hicieron una reunión y lograron hablar con los padres de familia sobre eso, porque pues para empezar sería muy bueno hacerle entender a los padres, primero hacer una reunión, poder hablar con los padres y explicarles los motivos por los cuales el colegio hace, digamos, su compartir y le enseña las diferentes, lo que es la Navidad, ¿me entiendes? Pero es muy Sí, difícil, por ejemplo, hacerle entender, digamos, a un padre, no sé muy bien cómo se maneja eso de las religiones, digamos, el cristiano, el evangélico, porque cada uno tiene sus creencias y a muchos no les gusta aceptar que simplemente es lo que van a realizar dentro del colegio. Es que hay personas que son muy, no sé cómo decirlo, son muy, o sea, van más muy allá de, aferrados a la creencia. exacto, exacto. Entonces a veces o muchas veces pasa que uno habla con el padre de familia para hacerle entender y es imposible. Entonces es bueno, digamos, que en las instituciones reúnan a los padres de familia y les hagan entender que lo que se comparte en el colegio, que lo que hacen es muy diferente a lo de la religión. Pero lo que te digo, es muy difícil, digamos, un padre de familia que está enfocado en la parte religiosa, es que no sé cómo explicarte porque no sé cómo se maneja la parte en religión, digamos, la parte cristiana. Claro, para que lo Y hagan entender que es como una costumbre del colegio. sí, sí, exacto. Pero sí No, sería uno hay que bueno, estar preparado para todo porque estos momentos uno lo va a presenciar. Y yo he visto eh, que acá son muy mezquinos, son demasiado mezquinos en el sentido de que no, es que yo tengo otra creencia, no. Y por ejemplo, el Halloween, muchos que no creen en eso, imagínense, todos los colegios están rodeados de Halloween, eso es un problema, no real. sí, Y porque es creer entre que los maestros, alumnos, los padres, uy, no. sí, eso sí es verdad. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en las escuelas deberían manejar un poco más como esas las reuniones de los padres de familia, hacerles entender. Por ejemplo, pues, a mi punto de vista personal, la parte de Halloween, los niños simplemente disfrutan de su disfraz y de pedir dulces. Es una tradición. En otras religiones, pues ya más como para no sé, las sectas o bueno, es como el punto de vista de cada uno y cómo está enfocado en sus religiones, Exacto, en sus creencias. Entonces, a veces hablar con los padres de familia es es muy un dolor de cabeza. complicado. Sí, exacto. Y hay que No estar sé si, psicológicamente súper preparado. sí, por ejemplo, tú ¿Cómo, profe? eres docente, No, profe, estoy aquí aprendiendo porque yo sé que aquí me van a abarcar cuando vaya a empezar a trabajar o pasantías. Y eso es lo primero listo. que van a preguntar más que todas las religiones, porque yo veo que acá en Arauca tienen diferentes religiones, muchas religiones allá acá. Sí, y es un poquito complicado porque cuando están muy enfocados dentro de su religión, hablar con el padre de familia es un poco complicado, pero hay que saber hablar y hay que tener muy buena comunicación
Pero Más que todo con el niño, hacerle entender que es una tradición. tradiciones, sí señora. Pero bueno, eso de religiones y eso, más adelante de pronto con el profe Hugo, que está como más metido en el cuento de las religiones, nos podrá explicar de una mejor forma. Pero eso que tú dices es muy importante y es muy cierto. Sí, claro. Eso lo podemos, eso, mira, eso va enfocado en la parte del microsistema, que ahí podemos entender cómo la influencia de los padres o son de forma positiva o de forma negativa para nuestros niños, ¿cierto? Nosotros como padres somos los primeros educadores y somos los que estamos formando a nuestros niños. Entonces, de esa forma, nosotros somos los que le estamos enseñando a nuestros hijos y obviamente ellos van a aprender de lo que podamos nosotros enseñarles. Todo empieza desde nosotros como padres. Por eso, hoy en día hay mucho adulto que sufre y que tiene enfermedades mentales, como la ansiedad, la depresión, el estrés, porque todo viene enfocado desde la parte de la niñez. Todo lo que nosotros recibimos por parte de nuestros padres, todo abarca cuando nosotros seamos adultos. Si nosotros, claro está que hay una parte donde nosotros podemos cortar como ese círculo vicioso. Si nosotros venimos de padres maltratadores, en lo posible seremos padres maltratadores, al menos que cortemos ese círculo vicioso y seamos buenos padres y cortemos. Entonces, todo es un círculo donde hay que tener en cuenta si somos padres de familia desde la niñez, teniendo una buena comunicación, hablando con nuestros hijos, enseñándoles cosas bonitas, motivándoles, hablándolos. Entonces, eso es muy importante para la que somos padres, para enseñarles a nuestros hijos que cuando sean adultos sean una mejor persona. Pero, como bien podemos, no todos los niños tienen la oportunidad de tener buenos padres. Entonces, muchos crecen dentro de la violencia intrafamiliar, muchos crecen dentro de palabras humillantes. Por eso vemos muchos niños dentro de la drogadicción, vemos muchos niños que se afectan por el bullying o hacen bullying, vemos mucho suicidio. Entonces, hay que tener en cuenta desde el principio, cuando nosotros somos o seamos padres, tener en cuenta esa parte. Bueno, dentro de los sistemas también encontramos el mesosistema. Este está formado por las relaciones existentes entre los miembros del primer nivel. O sea, el microsistema, que están los padres de familia. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la familia con los profesores o los padres con los amigos del niño? Va a influir directamente sobre el menor. De ahí la importancia de los vínculos de los padres que establecemos con el resto de los entornos. Si respetamos a la escuela y nos coordinamos con los profesores, por el contrario, criticamos y faltamos el respeto de los docentes, si nos llevamos bien con la familia extensa, abuelos, tíos, primos o no, y si formamos parte activa de la comunidad. Bueno, el ecosistema se basa básicamente en que nosotros como padres debemos estar presentes en el entorno de nuestros niños. Estar presente en su educación, que ellos mantengan una buena relación en los principios y cómo nosotros les enseñamos a respetar a las personas que se encuentran alrededor de nuestros niños. Entonces eso es muy importante. Si nuestros niños ven que nosotros somos irrespetuosos con los docentes, somos irrespetuosos con nuestros padres, o sea, abuelos, o con los tíos, ellos van a manejar la misma conducta. Van a seguir nuestro ejemplo. Entonces,
tener en cuenta esa parte del mesosistema en donde nosotros habitamos y podemos expresar y demostrarles a ellos cómo tienen que interactuar dentro del entorno. El otro sería el exosistema. Estaría compuesto por los elementos que afectan la vida del niño, pero que no tienen una relación directa con él, sino que ésta se produce de manera indirecta a través de los miembros que forman el microsistema. Acuérdense que el microsistema va relacionado con la familia. Un ejemplo de exosistema sería el lugar de trabajo de los padres o sus relaciones laborales. Esto afectaría a la forma de pensar de estos, a su tiempo libre e incluso a las emociones que experimentan y finalmente al niño. Hoy en día sabemos que nosotros como padres nos toca trabajar por un sustento, por tener una buena vida, por tener, poder darles a nuestros hijos todo lo que necesitan. Pero hay que sacarle tiempo a todo. Hay que sacarle tiempo a escuchar a nuestros niños, a motivarlos, saber qué es lo que ellos quieran, saber qué es lo que ellos piensan. Muchos padres llegan del trabajo, simplemente ya cuando los niños están durmiendo, no sabemos qué hicieron, no sabemos qué piensan. Entonces, tener en cuenta, para nosotros los padres, cuando trabajamos y dedicamos el mayor tiempo en esto, buscar un tiempito para poder hablar con ellos. Tener en cuenta que no queremos niños frustrados. La frustración hoy en día en nuestros niños es algo como tan normal. Entonces, busquemos que esa frustración en nuestros niños, lo que a ellos les hace falta, lo hagamos y lo convirtamos en una motivación. Entonces, buscarle tiempo a nuestros niños, todo no es trabajo, hay que estar pendiente de las emociones, de sus sentimientos, de qué es lo que quieren. Entonces, tener en cuenta que muchos de nosotros llegamos cansados de trabajar, muchas veces llegamos irritados. ¿Por qué? Porque no cumplimos de pronto con todas nuestras necesidades, hay muchas deudas, hay muchas cositas que están pendientes, pero busquemos siempre estar pendiente de nuestros niños y su salud mental. Eso es muy importante. Bueno, sigamos. Vamos a seguir hablando sobre el macrosistema. Este nivel estaría definido por elementos de la cultura, en concreto en la que vive el niño, como las tradiciones, el sistema de valores de la sociedad o la religión, que es lo que me estaba comentando ahorita. ¿Cómo es no me aparece el nombre? Estábamos hablando sobre las tradiciones, sobre la religión. Entonces, eso es muy importante también. Y el cronosistema, este nivel se tiene en cuenta el momento temporal que se está viviendo y el grado de estabilidad en el mundo del niño. Por ejemplo, no es lo mismo la educación que se imparte ahora que la que tenía lugar durante la guerra civil. Esta teoría nos ayuda a entender cómo el entorno del niño y todos los sistemas de los que forma parte influyen de manera determinante en su desarrollo y su aprendizaje. Bueno, ese sería básicamente lo que nosotros vamos a trabajar en la unidad 1. Vamos a conocer un poco más sobre estos autores. Todos estos autores son psicólogos, son filósofos, y cada una de sus teorías que postularon, cada uno de ellos son importantes para el desarrollo infantil en los niños. Y por último, vamos a hablar un poco en este módulo sobre la teoría evolucionista. Esta teoría es de Darwin Charles. Él era un naturista británico, psicólogo igual. Él propuso esta teoría de la evolución
biológica por selección natural. Entonces, ¿qué es? ¿Qué hizo él? Él hizo varias observaciones sobre las especies, destacando en sus postulados la forma como ellas logran sobrevivir a los procesos de transformación de la naturaleza como las más fuertes. Para ese autor, él expone 3 principios. En la especie humana, donde nacen los seres que realmente pueden sobrevivir, y a este fenómeno se le denominó superfecundidad. El segundo, existente, variaciones entre sujetos, los cuales son heredables, los rasgos o características que hacen que un organismo sea fuerte. Entonces, para la próxima clase vamos a enfocarnos un poco más sobre los autores y sobre esta teoría evolucionista, y vamos a tener un poco más de conocimiento. Me gustaría escucharlos un poco, 2 minuticos, 3 de cada uno. ¿Qué piensan sobre esta psicología del desarrollo infantil? ¿Qué piensan sobre esos autores? ¿Qué tal les parecen las teorías de cada uno? Escucharlos un poco. Pues yo creo que son muy importantes, o sea, siempre han estado como presentes en la historia de, sí, en esto bueno, ¿cómo le dijera? En todo lo infantil, cada uno ha tenido como su aporte. Pues conozco muy poco y he entendido muy poco, pero pues sí me gustaría saber más, como empaparme más del tema, pues. Muy bien. Está conectada Jocelyn del Carmen. Sí, profesora, aquí estamos. Me gustaría escucharte un poco. Profe, para mí la psicología de desarrollo infantil es muy importante porque vamos desarrollando las capacidades del niño, cómo piensa, cómo se van desarrollando, qué lo intimida, cómo hay que sacar sus virtudes, estar atento a cualquier etapa de su vida, más que todo en la principal es que es de 1 a 3 años, que es la que más se enfocaron los que estudiaron psicología, los que más nombraban, que era el Exacto. desarrollo de la primera infancia, cómo experimentaron para poder ver cómo ellos, entre animales, ellos podían ver cómo ellos se adaptaban. em, Me pareció muy importante y me gustaría saber mucho más de ellos y de la psicología infantil. Me interesa muchísimo, profesor. Claro. Bueno, para esa primera clase, yo quería enfocarme un poco como para decirles básicamente lo que vamos a hablar en estas clases y en el módulo, ¿sí? Básicamente sería esa la primera unidad. Yo sé que por el momento están un poquito como enredadas porque no entienden muy bien sobre las teorías, sobre lo que nos trata exactamente de decir cada uno de los autores. Pero más adelante, a medida que yo vaya a profundidad con los temas, lo van a entender de una mejor forma. Dentro de este módulo vamos a hablar bastante sobre el conductismo, que básicamente es sobre la conducta del ser humano, la conducta del niño, que es lo que ellos nos quieren aportar a cada uno de nosotros. Básicamente esta sería la primera unidad de las 4 que tiene el módulo. Enfocarnos bastante en la parte psicológica, en la salud mental de cada uno de nuestros niños, como les decía. Los primeros 3 años de vida del niño es cuando desarrolla el 80% de su cerebro. Muchos de los padres dicen, por ejemplo, yo tuve, digamos, tuvieron una relación, conflicto intrafamiliar, maltrato físico, psicológico, y decían, bueno, pero es que
yo no sé por qué mi hijo se comporta así, si es que mi hijo tenía 1 añito, 2 añitos, cuando todo eso pasó. Y hoy en día las personas no quieren entender que el niño adquiere todo lo que nosotros podemos decirles. eh, Muchos de los niños, para que tengan en cuenta, el solo hecho de maltratar a un niño psicológicamente con decirle, eh, digamos, muchos de ustedes que Gritarle, quieran ser docentes, o gritarle, eh, ofenderlos, algo así. sí, un ejemplo muy sencillo que les voy a decir, por ejemplo, es cuando los niños llegan con sus tareas y nosotros somos unas personas muy psicorrígidas y empezamos a decirles, eso está muy feo, eso está horrible, bórrelo, haga eso bien. Inmediatamente el niño capta y el niño inmediatamente se desmotiva y es cuando empezamos a ver que empiezan a rayar los cuadernos, que empiezan a hacer las cosas mal, porque inmediatamente nosotros empezamos emocionalmente a tratarlos mal y a decirles que está mal. Entonces hay que tener en cuenta cómo nos comunicamos con ellos, tener en cuenta cómo les decimos las cosas para que no pasen este tipo de cosas. Con una sola palabra que nosotros decimos mal les puede afectar para el resto de la vida. Llegan a la edad adulta y simplemente o se acuerdan Sigue perfectamente. afectando. Exacto. Y nosotros hoy en día no creemos, o muchas personas no creen que realmente esto afecta a nuestros niños y les va a afectar en la parte adulta. Entonces, todo esto lo vamos a conocer en nuestras clases, enfocarnos totalmente en la psicología, cualquier cosa que ustedes necesiten saber, cualquier cosa me preguntan, ahí voy a estar muy pendiente y vamos a enfocarnos muy bien en cada tema para que ustedes estén al tanto de ellos y aprendan perfectamente. Igual los invito a seguir motivándose, a estar pendiente de las clases, de aprender, de seguir adelante y listo. Entonces, eso sería más o menos como un abrebocas de lo que vamos a ver en nuestras clases y de lo que vamos a manejar en lo que les estaba mostrando ahorita en nuestra unidad número 1. Profe, ¿Listo? una pregunta, ¿van a dejar tarea? Pues hoy por ser la primera clase, no. Voy a estar mirando la plataforma, creo que ustedes manejan el Classroom. Señor. Entonces voy a mirar cómo se maneja, cómo se envían por ese medio los trabajos para que estén pendientes. Y por ese medio también creo que voy calificando. Profe, una pregunta, yo no tengo computador, yo siempre hago los trabajos a mano, no hay ningún problema. No, creo que esa plataforma tiene para, No, sí, sí, pero cada profesor es distinto. pues, no hay ningún problema. Yo siempre he dicho que desde que cada uno haga y lo que tiene que hacer y se motive y demuestre que quiere hacer las cosas, entonces eso es muy importante, pues, para mí. Sí, profe. Creo que esa página, si no estoy mal, ustedes le toman la foto y suben el archivo. Listo, sí, profesor, así es. Listo. Pues estar pendiente esta semana, mientras yo empiezo a mirar cómo se maneja ahí la plataforma. Creo que por ese medio se dejan los trabajos, entonces ustedes están pendientes y van mirando qué es lo que tienen que hacer. Importante que me gusta más socializar dentro de las clases, que pregunten, que digan qué es lo que piensan. Me parece más importante, ¿listo? Entonces, para que Sí, tengan en cuenta. sí, Listo, eso sería listo. por hoy. Entonces, les deseo una feliz noche. Están pendientes de la plataforma para ver si les dejo algún trabajito y dependiendo de los trabajos que dejo, en las próximas clases empezamos a interactuar sobre lo que hacemos, ¿listo? Listo, profe. Dale, feliz noche. Vale, igualmente, feliz noche para todas, que descansen.